También. Excelente, muchas gracias. Estamos ya con la transmisión. Facundo, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a todos y a todas, la gente de México, la gente de Latinoamérica. Estamos en el panel de políticas públicas que lleva adelante la Red Latinoamericana de Deporte Social para la Inclusión, en estas quintas jornadas que han arrancado hoy temprano. Y en esta oportunidad vamos a compartir el panel con 5 ponencias. En primer término, vamos a escuchar a los compañeros de Colombia, Claudia Guzmán Ariza y Elkin González Ulloa. En segundo término, tendremos la posibilidad de escuchar al compañero de Brasil, Fernando Enríquez Cainero. En tercer lugar, los compañeros de Uruguay, Liber Benítez e Ignacio Cáceres. En cuarto lugar, nos estará acompañando Julián Bernaule, de la República Argentina. Y por último, y el local de México, Miguel Alonso Rix Baeza, nos estará cerrando este panel. En primer momento, vamos a presentar a Claudia Guzmán Ariza, que es licenciada en Educación Física, magíster en Educación, es candidata a doctora en Estudios Sociales en América Latina, es docente investigadora de la Universidad de Los Llanos, es integrante del grupo de investigación categoría C, Colciencias, Juego, Cuerpo y Motricidad. Junto a ella está Elkin González Ulloa, es licenciado en Educación Física, especialista en Acción Motriz, es magíster en Motricidad y Desarrollo Humano, es docente investigador de la Universidad de Los Llanos y es integrante también del grupo de investigación categoría C, Colciencias, Juego, Cuerpo y Motricidad. Claudia, Elkin, la palabra de ustedes, es un placer escucharlos. Hola, estimado Facundo, estimados compañeros. Antes que nada, un saludo muy especial desde Villavicencio, Colombia. Nos alegra mucho poder compartir con ustedes este panel, esta mesa, para asimismo poder ofrecer y brindar nuestras reflexiones en torno a un trabajo que venimos elaborando con el grupo de investigación que bien mencionaba Facundo, el grupo de investigación Juego, Cuerpo y Motricidad, alrededor de las políticas públicas a nivel regional. Bueno, como decía, muchas gracias por el espacio y esperamos que sea del agrado la ponencia que venimos a compartirle. Entonces, en términos metodológicos, va a ser una charla a 2 voces, junto con mi compañera Claudia Guzmán, quien va a iniciar con la presentación. Vale, Elkin, gracias. Buenas tardes para todos y todas. Facundo, gracias por la invitación a la red, por supuesto que integramos también por toda esta acogida y todo este gran evento que nos ha permitido pues, exponer lo que venimos realizando como grupo de investigación a los compañeros del panel. Muchísimas gracias. Inicialmente, nuestro trabajo de investigación se llama Política Pública y Producción Académica en torno al deporte social en el departamento del Meta, una revisión preliminar. Queremos contar, digamos, lo que llevamos en este momento, porque es un proyecto de investigación que empezó hace unos meses, aproximadamente 3 meses, y que hemos venido discutiendo con los integrantes del grupo. Hay 2 momentos en los cuales vamos a trabajar con mi compañero Elkin. El primero momento en el que vamos a abordar el trabajo es como el qué, el cómo, el por qué y el para qué del estudio, que implica necesariamente pues, proponer y socializar las intencionalidades, los fundamentos, los modos y los referentes de la investigación, que son importantes como abrebocas, digámoslo, para exponer un poco lo que nosotros venimos trabajando en materia del proyecto. Este proyecto, que lo titulamos Política Pública y Producción Académica en torno al deporte social en el departamento del Meta, nace pues de las iniciativas expuestas desde la Red Latinoamericana de Deporte Social
para la inclusión, a la cual pertenecemos desde hace varios años, de la cual pues hace parte este grupo de investigación que se llama Juego, Cuerpo y Motricidad, que está adscrito en ese sentido a la Universidad de Los Llanos en Colombia, y que digamos, se ha dado a partir del resultado de muchos avances académicos que llevamos como grupo, pero también del alcance en la región, a partir pues, del desarrollo de actividades investigativas que llevamos con otros colegas de otros grupos académicos. En ese sentido, el proyecto de investigación intenta identificar y analizar información en torno a las concepciones, a los lineamientos o producciones que hay en materia de deporte social existentes en la región y a esas formas en que se construye y se organiza políticamente, educativamente, culturalmente y socialmente. Hay una importancia del proyecto precisamente por tratar de comprender las realidades del deporte social en la región, pues una vez que no existen, hay una inexistencia total de este tipo de estudios enmarcados sobre todo en el campo del deporte social, y que de alguna manera nosotros quisimos problematizar para tratar de describir un poco de manera mucho más profunda lo que es el deporte, lo que viene siendo la política pública en materia del deporte social. La idea particular del proyecto de investigación fue explorar y analizar los discursos, las prácticas, los lineamientos y las políticas públicas en materia de la producción académica orientadas a este deporte social, y que no solo llevará a una descripción, digamos, del proceso investigativo, sino también a llamar un poco la atención sobre las comunidades en las cuales nosotros estamos trabajando, dado que pues, de alguna manera estimula un poco el trabajo de las ciencias sociales y las humanidades por tratarse precisamente de formulaciones críticas en torno a la construcción de nuevo conocimiento. Pero también llama la atención porque nos interesa también hacer esa formulación crítica en materia de la administración municipal y departamental, quienes son los encargados de esta política pública sobre el deporte social y que de alguna manera, pues como académicos nos resulta interesante poder establecer cuáles son esos elementos en los cuales se mueve el deporte social y las políticas públicas. De esta manera, el proyecto de investigación pretende o propone de alguna manera realizar un estudio que permita mapear y bosquejar la categoría de análisis sobre la realidad del deporte a partir de reflexiones y sobre todo de intervenciones que se han dado en el terreno de las prácticas pedagógicas y sociales en la que nosotros transitamos. Desde aquí, pues particularmente a nosotros nos aumentó como la necesidad de preguntarme, de hacernos varias preguntas importantes, y entre ellas estaban cuáles son las producciones en materia académica o de política pública sobre el deporte social en la región. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay de deporte social en materia de esta producción? ¿Cómo a partir de qué y de qué relaciones o tramas se dan estos discursos y las prácticas sobre el deporte social en la región? Que también es importante, no solamente como académicos, sino también porque somos parte de una licenciatura en Educación Física y Deporte que está estudiando, digamos, este fenómeno. ¿Qué lugar ocupa en la agenda académica, educativa, social y política el deporte social en la región? ¿Cuáles son esas políticas que promueven el deporte social de manera incluyente e igualitaria? Que es uno de los elementos que para nosotros es mucho más fuerte en este contexto. ¿Y cuáles son las propuestas del sector privado, de las comunidades locales y ONG? Y para cerrar, ¿cuáles son y qué se piensan o estudian o dinamizan las universidades o los grupos de investigación o de proyección social? Porque también es importante ver que las universidades, en el caso como nuestra, que son universidades regionales, donde hay una licenciatura en Educación Física y Deporte, pues también debe empezar como a pensar, bueno, en materia de deporte social en la región, pero también en la Unión, ¿qué se está haciendo? ¿No? ¿Qué está pasando con esa política pública y frente a ella, qué realmente se está haciendo? En el horizonte del estudio de su análisis plasma el deporte no como un reflejo de alguna esencia postulada de la sociedad, sino como parte integral de la misma, más aún una parte que puede ser usada como medio para reflexionar sobre la sociedad. Achetti 2000, página 11. El deporte en ese sentido actúa de manera relacional con diversos campos, tales como la educación, la cultura, el trabajo y la salud, y en tanto institución de la sociedad también adquiere sus propias lógicas. En Colombia, por ejemplo, el deporte social comunitario se manifiesta desde las políticas nacionales orientadas por el Ministerio del Deporte, en donde lo conciben como todas aquellas prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones en la comunidad que desde un enfoque inferencial e incluyente fortalecen la sana convivencia y los valores
propiciando la transformación social y la paz de en este caso, de la población colombiana. Su propósito es fortalecer los valores y la sana convivencia a través de las prácticas deportivas y sus diferentes manifestaciones de manera sostenible y articulada para la transformación social y la paz de la población colombiana. Digámoslo de esta manera, el deporte social comunitario incluye precisamente el tener la posibilidad de que todos puedan acceder como un derecho fundamental, que es lo que se manifiesta en este caso en Colombia. En este orden de ideas que pasan por las referencias normativa y teórica, podríamos pensar en el deporte social como aquella herramienta que favorece la formación de agentes comprometidos con su realidad y con la capacidad de analizar sus contextos de una forma integral. De aquí la necesidad de concebir desde esta propuesta de investigación al deporte y a la actividad física y la recreación como elementos de integración y derechos inalienables que deben ser garantizados en toda la sociedad, entendidos como prácticas que ayuden a promover la inclusión social, el desarrollo humano y el bienestar social. En este proceso metodológico particularmente, en primer lugar, pues nosotros apelamos a la investigación documental y por otro lado a la investigación descriptiva, un poco desde un enfoque que tratamos de complementar, que es el enfoque mixto, lo cualitativo y lo cuantitativo, que nos puede permitir, digámoslo así, comprender mucho más la panorámica de cómo se moviliza el deporte social en la región. Respecto de la primera, nos referimos en este caso a la metodología, a la investigación documental, como aquella investigación que se encarga de encontrar patrones subyacentes que se refieren a sentidos, visiones, comprensiones, percepciones, a partir de registros escritos y simbólicos, Galeano 2004, y en este caso a la investigación descriptiva, como aquella que pretende describir construcciones y producciones en materia de deporte social en la región. De alguna manera se trata de describir de modo sistemático las características de la población como tal. En segundo lugar, apelaremos a varias técnicas de análisis de la recolección de información, como es, por ejemplo, la entrevista semiestructurada, el cuestionario y la revisión documental. Y en relación a las técnicas de información se ampliará. En este caso, trabajaremos el análisis de contenido en la medida que pues, actúa, digámoslo de esta forma, como un filtro epistemológico que constriñe el conjunto de las interpretaciones posibles y a la vez que aumenta el rigor del mismo. De esta manera nosotros hacemos todo el proceso metodológico y tratamos de poder pensar cómo recoger esta cantidad, digamos, de información que nos puede permitir realmente determinar cuál es esa producción académica, pero también esas construcciones y esas prácticas en materia del deporte social en la región. Elkin, sigues por favor con el segundo momento. Sí, bueno, ¿me confirman por favor audio? Sí, Elkin, te escuchamos. Perfecto, bien, ya lo mencionaba Claudia en este primer momento como una especie de esqueleto frente a lo que nos planteamos en torno al estudio, lo que queremos, objetivos, marco referencial, una suerte de metodología, y en este segundo momento, en esta parte que les voy a compartir, básicamente se explican o exponen algunos asuntos atinentes a como el horizonte relacionado con la recopilación y el análisis de información que esperamos hacer luego de que recabemos todos los datos en esa fase empírica o de trabajo de campo. Lo que esperamos en ese sentido es, a partir de esos modos o esas formas en que recopilemos y acopiemos la información, hacerla desde una estructura que permita organizar y sistemáticamente interpretar los datos que emerjan de los discursos en sus múltiples modalidades, teniendo en cuenta, por supuesto, las técnicas empleadas y que previamente Claudia enunció. Así entonces, este horizonte denominado sistema categorial parte del diseño de una matriz global cuyos componentes centrales o primarios son la pregunta de investigación y el objetivo general de estudio, los cuales permiten un proceso deductivo de elaboración de una matriz específica constituida por preguntas orientadoras y objetivos específicos. El ejercicio, precedido por una fase exploratoria de comprensión del marco referencial que comprende la profundización teórica y conceptual del fenómeno a investigar, nos lleva, en definitiva, a la focalización y consolidación de categorías de primer y segundo orden. Así lo hemos definido internamente, al igual que la selección de técnicas de acopio de información según correspondencia. En el sentido expuesto, las categorías se mencionan y que surgen como producto de dicho proceso y que nos ayudará un poco a tener mucho más claro
ese proyecto deductivo de análisis y recopilación de información son las que a continuación se mencionan. Sin embargo, y para efectos de optimización del tiempo, pues sabemos que es muy corto para esta exposición, solo vamos a enunciar las categorías de primer orden. Bien, la primera es discursos y prácticas sobre el deporte social a partir de políticas públicas. Es una categoría que intentará evidenciar los discursos y las prácticas sobre el deporte social en la región a partir de sus políticas públicas. Estos discursos y prácticas se materializan en acciones que promueven las políticas públicas como un derecho en materia de participación social, igualdad de género, educación para todos, actividad física y salud, entre otros. Por otro lado, son el espacio para observar cómo se piensan y se resuelven las desigualdades y la exclusión. En estos discursos se manifiestan las formas en que se asume el deporte social en el marco de las políticas públicas y cuáles son las acciones o prácticas que dan cuenta del deporte social. Asimismo, se intenta con esta categoría dar cuenta de las normas, directrices, lineamientos sobre el deporte social y las voces de las comunidades, gestores y representantes del sector del deporte en materia de políticas públicas. Así entonces esta es la categoría de primer orden que se definió en ese ejercicio previo. La segunda categoría es modos de construcción, formas y modos de construcción y producción sobre las políticas públicas en torno al deporte social en la región. Es una categoría que hace referencia a las acciones que nacen del contexto social y que pasan por la esfera estatal como una decisión de intervención pública en una realidad social, ya sea para hacer inversiones o para una mera regulación administrativa. Las relaciones que se originan en la construcción de las políticas públicas determinan un conjunto de acciones atribuidas a la institución estatal que provocan la dirección y o redirección de los rumbos de intervención administrativa del Estado en la realidad social. Esta categoría intenta dar cuenta también de las producciones documentales, académicas o científicas como resultado del ejercicio que durante el proceso de diseño, construcción, implementación o evaluación de las políticas públicas surgen al tenor de su análisis críticos o descriptivos y de las reflexiones que se generan como producto de estudio e investigaciones conducentes en menor o mayor grado a la legitimación y el levantamiento de las mismas. La tercera categoría definida se denomina efectos sociales, culturales y educativos de las políticas públicas en torno al deporte social. No sé cuánto tiempo tengo, Facu. ¿Suficiente? 2 o 3 minutitos, Elkin. Vale, perfecto. Esta categoría que les menciono hace referencia a una forma de medición social de los efectos que el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas públicas genera en las comunidades y en los territorios, que obedeció inicialmente, como lo recuerda la literatura especializada, a los registros de evaluación de proyectos y programas dedicados a la protección del medio ambiente, puesto como situación paradigmática la medición del impacto ambiental se dirigió en otras formas de evaluación, lo que a juicio de muchos autores han representado una dificultad para definir adecuadamente sus indicadores. Y es que la definición de impacto previene desde su etimología a una impresión o efecto muy intensos dejados en alguien o en algo. Bien se pueden reconocer sus limitaciones en el terreno, por ejemplo, del deporte social y comunitario. Sabemos que es supremamente complejo medir esos niveles de impacto, de incidencia que deja las políticas públicas, pero de modo alguno encuentran algunos indicadores para dar cuenta justamente de ese nivel de influencia. En el sentido dado, intentar hacer de la medición exclusivamente con indicadores cuantitativos, número de beneficiarios, comunidades participantes activas, podría no reflejar la verdadera dimensión de su aplicación. Así, algunas organizaciones proponen revisar los indicadores e incluir los efectos de no haberse aplicado el programa definido por la política en un proceso de falsación de la misma, las transformaciones estructurales del entorno y de los sujetos a través de sondeos, entrevistas. Me parece importante eso, la voz de las comunidades en torno a las formas de afectación de esas políticas públicas y la verificación de la sostenibilidad que la aplicación de la política pudo haber dejado en esas comunidades beneficiarias. Así entonces, son las categorías de primer orden que les acabo de mencionar, las iniciales o previas, las que tenemos planteado para el análisis y la recopilación de información, a partir de un proceso deductivo como se mencionó, y siguen términos procedimentales al diseño y posterior aplicación de instrumentos con los cuales toma forma el ejercicio de recolección de datos propio del trabajo empírico, el procesamiento y la interpretación de la información junto con sus fases anexas, prevé hacerse a través de un software de análisis cualitativo, a través de matrices de análisis categorial, actividades a través de las cuales surgirán árboles y redes de análisis, así como inferencias y triangulaciones, entre otros. De cualquier forma,
Y para terminar, este ejercicio, algo estructurado y riguroso en términos de su sistematicidad metodológica, permitirá arrojar luces que permitan comprender las concepciones y los lineamientos en torno a la construcción de política pública y de producción académica sobre el deporte social en la región como una posible alternativa para la generación de procesos de transformación y mejora de las condiciones actuales del deporte en nuestro contexto, entendiendo que aún se dinamizan, y esto es importante, aún se dinamizan ciertas lógicas que muy poco contribuyen al desarrollo y al bienestar de las comunidades, desde lo que se piensa en la actualidad, a partir de la equidad y la justicia social que tanto reclama la idea y la práctica misma del deporte social por la inclusión, constituida como propósito político fundamental de esta que es nuestra red. Queremos eso y esa es la intención central, así que, bueno, a todos muchas gracias por la atención y por el tiempo. Muchísimas gracias, Claudia, Elkin, que nos ofrecieron una mirada muy interesante del estudio que están realizando en la Universidad de Los Llanos, en Colombia, construyendo las categorías del deporte social, un concepto novedoso, un concepto que se resignifica, y ellos en su estudio, bueno, nos presentan esta idea de construir puentes entre la academia, el territorio, a partir de la voz de los actores, y construyendo nuevas categorías de análisis de este deporte social. Muchísimas gracias. Bien, en segundo término tenemos a Fernando Henrique Carneiro, de Brasil. Él es profesor de Educación Física por el Instituto Federal de Goiás. Es docente y magíster en Educación por la Universidad Nacional de Brasilia. Es investigador del Grupo Avante, de la misma casa de estudios. Está asociado al Colegio Brasileiro de Ciencias del Deporte. Es coordinador del Grupo de Trabajo Temático de Políticas Públicas de la Revista Brasilera de Ciencias del Deporte, y estudia temas que tienen que ver con el financiamiento del deporte, las políticas públicas y la recreación, y la educación física escolar. Fernando, te escuchamos. Olá, boa tarde na América Latina, mas aqui no Brasil, boa noite a todos que estão conosco. Vou tentar, falar mais devagar para que eu possa ser compreendido pelos colegas, aqui da América Latina e Caribe. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, ao GTT, ao Grupo de Trabalho Temático do Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, pela indicação para poder falar aqui sobre as políticas públicas de esporte e lazer no Brasil e, especificamente, sobre a temática do financiamento do esporte e lazer. Vou compartilhar aqui, então, um slide, uma apresentação, para que possamos conversar. Aparece, Facundo? Você consegue ver? Sim? Sim, se vê perfeitamente, então, Fernando. A apresentação ela é intitulada, o financiamento público da política de esporte no Brasil. A ideia, então, aqui é analisar como que o governo brasileiro ele vem gastando com as políticas esportivas ao longo do tempo. Então, nosso objetivo vai ser analisar o panorama do financiamento público do esporte no Brasil. Para poder pensar esse processo, nós vamos realizar algumas discussões, que nós entendemos como importante. Primeiro, o debate que nós fazemos aqui no Brasil de direito ao esporte. E talvez a ideia que nós trabalhamos de direito, muitas vezes, ela é um pouco diferente do que outros países da América Latina trabalham com a ideia de inclusão social. E aí vou apresentar o porquê como nós compreendemos essa discussão, esse debate, e aqui no Brasil. Em seguida, falar um pouco, sobre as políticas públicas de esporte, como é que elas foram sendo realizadas, e por último, falar então desse processo que é o recurso público, o financiamento público para o esporte ao longo aqui no Brasil, de como que isso vem se dando ao longo do tempo. Bom, vamos lá então. Primeira questão, e aí que eu gostaria de trazer, para vocês,
como que o esporte está colocado, ele está presente na Constituição Federal do Brasil, que é uma Constituição que foi na Constituição de 88, pós-regime militar. Ela foi chamada, né, intitulada de uma Constituição Cidadã, embora ela tenha surgido muito no processo neoliberal, e esse processo de neoliberalismo, que afetou, né, como sabemos, não só o Brasil, mas também o Brasil, e talvez todo o globo, né, impactou de alguma maneira. Aí chama atenção, muitas vezes, porque quando a gente olha lá na Constituição, o esporte ele não aparece como um direito social. Ele, na legislação, na Constituição brasileira, aparece o lazer, aparece a saúde, a moradia, a educação, como um direito social. Mas o esporte, ele não está lá. Mas nós entendemos que um dos principais conteúdos do lazer é o esporte. Sobretudo, o esporte que é praticado no tempo livre, no tempo de não trabalho. Então, nesse sentido, a gente entende também que o esporte é praticado, né, no tempo livre, ele é um direito social também. Elemento que é reafirmado por outras legislações brasileiras, né, que vão colocar que é um direito social das pessoas idosas, das crianças, dos jovens. Mas como que o esporte ele está colocado, ele está presente na Constituição, né, de maneira direta. Está lá presente, né, ele coloca, é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais, como direito de cada um. Primeira questão é isso, né? A gente entende aqui que quando é colocado que o Estado deve fomentar, há aqui uma questão que não necessariamente ele deve garantir ou realizar, mas ele deve fomentar para que isso se realize. Outra questão também que é colocado é a dimensão do direito de cada um. E muito, num debate que tem aqui no Brasil sobre o uso desse termo na Constituição, é de que muitas vezes está relacionado não como um direito social, mas como um direito individual, né? Um direito de cada um de buscar as práticas esportivas. Ainda na Constituição, ele é colocado lá que os recursos devem ser prioritariamente voltados para o esporte, para o desporto educacional. Então, a prioridade deve ser o esporte educacional. E ele coloca que, em alguns casos, o esporte de alto rendimento pode ser priorizado. O que chama atenção é que, ao longo da história das políticas de esporte no Brasil, o foco sempre foi o esporte de alto rendimento, ou o esporte voltado à competição esportiva. O que nós entendemos, claro, que não garante a prática esportiva à população, né? Estimula muito mais o cidadão a ser espectador do que praticante das práticas esportivas. Então, essas são algumas questões para a gente começar aqui o nosso diálogo sobre o esporte e as políticas públicas aqui no Brasil. Caminhando, então, né, nesse processo, embora o esporte esteja na Constituição como um direito, ele não tinha, até 2003, um ministério exclusivo para o esporte. Então, em 2003, quando o presidente Luiz Inácio Lula ele é eleito, ele cria um ministério exclusivo para o esporte. E foi a primeira vez na história brasileira em que o esporte teve um ministério exclusivo. Esse ministério ele foi extinto com a vitória de Jair Messias Bolsonaro no ano passado, em 2019. Ele não existe mais, ele existiu até 2018. Mas com a construção desse ministério, em 2003, foram realizadas diferentes políticas públicas, que de início estiveram voltadas aí a realizar ou concretizar o direito ao esporte, em políticas como, né, uma que era chamada Programa Segundo Tempo, que era voltada para crianças nas escolas, na prática esportiva fora das aulas de educação física. Então, além da aula de educação física, havia prática esportiva no outro turno escolar.
e um outro programa que era o Esporte e Lazer da Cidade, que era voltado à prática de esporte e lazer em espaços comunitários. E aí, para isso, foram construídos esses espaços para esse projeto ser realizado. O que chama atenção também na primeira década, né, depois que o Ministério do Esporte foi criado, é que foram realizadas 3 conferências nacionais do esporte. Nessas conferências, se buscou ouvir a população, buscou ouvir a sociedade civil. A primeira foi em 2004, a segunda em 2006 e a última em 2010. Foram 3 conferências nacionais do esporte, que buscavam trazer a sociedade civil para discutir, né, as universidades, os clubes, os praticantes de esporte, secretários de esporte dos estados e municípios brasileiros participaram, né, das conferências nacionais, que pensava muito no esporte como um direito. Mas também foram criadas políticas públicas voltadas para o esporte de alto rendimento. Um exemplo foi o programa Bolsa Atleta, que dava, né, recursos financeiros para que os atletas pudessem, né, se manter e participar de competições esportivas. Então, ele foi um programa também que surgiu com a criação do Ministério do Esporte. O esporte de alto rendimento na política esportiva sempre teve uma relação muito direta com o que nós chamamos de entidades esportivas, né, que é o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paraolímpico Brasileiro, o Comitê Brasileiro de Futebol. Então, são instituições que sempre estiveram junto com o Ministério do Esporte na realização das políticas de alto rendimento. Como sabemos também, o Brasil realizou, a partir de 2007, grandes eventos esportivos. O primeiro deles foram os Jogos Pan-Americanos e Parapan-Americanos Rio 2007, né, voltado aí, e logo em seguida ele buscou realizar a Copa do Mundo de Futebol de 2014, que infelizmente, como sabemos, né, o Brasil não foi muito bem, mas sediou esse grande evento. E foi realizado também os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro 2016. Então, vejamos que, inicialmente, havia muito forte o debate do direito ao esporte. Mas depois, o esporte de alto rendimento e os mega-eventos esportivos passaram a ser o mais importante, passaram a ser a centralidade da política de esporte aqui no Brasil. Veremos como isso se realizou. A ideia é trazer aqui a política para a gente olhar como que foi, então, o seu financiamento, ou seja, como que o governo brasileiro gastou com os recursos públicos, né? Como que houve esse gasto, né, com os recursos públicos ao longo aí das 2 últimas décadas. Quando nós vamos discutir sobre esse debate, nós temos uma questão que é o fundo público. E quando a gente fala de fundo público, nós estamos falando dos recursos que o Estado recebe por meio de tributos, ele arrecada, ele recebe tributos, e, por outro lado, ele vai gastar esses tributos com diferentes políticas públicas. Uma dessas políticas são as políticas de esporte e lazer. Claro que nesse processo há toda uma disputa, porque é preciso entender que, quando estamos falando de recursos públicos, há uma disputa por diferentes divisões e diferentes grupos que se organizam para poder atender seus interesses. E veremos agora, então, como que isso se deu, como que isso acontece aqui no Brasil no esporte. Eu vou olhar inicialmente para o governo federal. Como que o governo federal ou o governo nacional gastou com o esporte. Então, primeiro, para falar de onde que esse recurso vem. Esse recurso, ele vem a gente chama de 3 fontes. Uma é o orçamento, que são os recursos, né, ou pressupostos, né, na tradução aí para o espanhol, que são recursos, né, que a população paga e que vai para o governo federal pelo orçamento público. Um segundo, que é extra-orçamento,
que não passa pelo orçamento federal. Temos como exemplo o patrocínio das estatais federais ao esporte, Petrobras, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, são essas empresas. E também recursos de loterias, que também são encaminhados para entidades esportivas, principalmente. Uma terceira fonte... Sim? 5 minutos. Ok. Uma terceira fonte de recursos são os gastos tributários, que são recursos de isenções e desonerações fiscais, né, que deixam-se de pagar impostos. No Brasil, então, de 2004 a 2019, 46% foi de recurso aí, relacionado, né, à questão do orçamento, 28% de gasto tributário e 26% de extra-orçamento. Então, vejamos que o principal recurso para as políticas esportivas, de esporte, foram aí o orçamento. Quando a gente olha, então, como que de 2004 a 2019 esses recursos foram sendo gastos, vejamos que, de início, o principal gasto era do orçamento. Mas, depois, esse recurso ele passou cada vez mais a ser de gasto tributário e de recursos extra-orçamentários. Então, essa é uma questão importante, né, para a gente poder pensar nessa mudança. E aí eu quero trazer aqui para vocês a questão, né, de para onde que esse recurso foi gasto, né? Nós temos 5 tipos diferentes de gastos, ou para onde foi direcionado esse recurso ao longo do tempo. Que foi aí, né, para o direito ao esporte, políticas voltadas para o direito ao esporte, voltadas para o esporte de alto rendimento, para infraestrutura, né, para construir quadras e espaços esportivos, para gestão, e também aí para os mega eventos esportivos. Vejamos que dos recursos, né, dos 45 bilhões dos recursos federais, 26% foi para o esporte de alto rendimento, ou seja, não tem em relação com garantir o esporte como direito. Apenas 24% buscou aí garantir o esporte como direito. Tivemos também um gasto importante, né, para os mega eventos esportivos, Copa do Mundo, Jogos Olímpicos. Um gasto importante também foi com a infraestrutura esportiva ao longo do tempo. Isso para a gente poder encaminhar, então, entender que a maior parte dos recursos públicos para o esporte, eles são aí do orçamento. Né? Então, ao longo do tempo, esse recurso ele foi deixando de ser importante. Né? Então, ele passou a ser importante outros recursos para o esporte, de gasto tributário e de loterias e de patrocínio das estatais. E também foi importante nós percebermos, então, que o foco, né, a maior parte do gasto foi com os grandes, foi tanto, né, para fazer os mega eventos esportivos, quanto com o esporte de alto rendimento. Então, para concluir, dizendo então que o esporte como direito, ele ficou em segundo plano. Ele não foi prioridade ao longo das 2 últimas décadas do esporte. E que, né, também uma questão importante é que, embora um recurso, né, federal do governo nacional seja importante, quem principalmente gasta com o esporte são os municípios. E é uma investigação que a gente também tem buscado fazer aqui no Brasil, para ver como que os municípios e estados também gastam aí com o esporte. Muito obrigado, agradeço, Facundo, fico à disposição. Muchísimas gracias, Fernando. Fernando nos comentó un poco cómo es el financiamiento del deporte en Brasil, sobre todo analizando el gobierno de Lula, una mirada desde los derechos de la Constitución, una mirada desde las políticas públicas y sobre todo el abordaje desde dónde son conseguidos los recursos, ¿no? Desde dónde provienen esos recursos en Brasil, de dónde y en qué se gastaron. Y en ese abordaje, bueno, él nos presentó una diversidad de recursos a donde fueron a parar estos dineros para conseguir todas estos mega eventos y estas políticas de deporte social en Brasil. Muchísimas gracias, Fernando. En tercer término, vamos a tener a Miguel Alonso Rix Baeza. Miguel Alonso Rix Baeza
tiene una maestría en la Universidad Tecnológica de Monterrey, es licenciado en Comercio Exterior, es vicepresidente de la Alianza por el Básquetbol, es exjugador de básquetbol profesional durante 20 temporadas en México, es propietario de 2 empresas en México y en Estados Unidos que se llaman Rigba y Rigstrans, es diputado federal por el 6º distrito, y forma parte de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados de México. Miguel, es un placer tenerte en estas jornadas. Te escuchamos. Hola a todas y a todos, pues realmente es un honor para mí poder participar, exponer puntos de vista de qué es lo que estamos viviendo en la Cámara de Diputados, por supuesto, escuchar las diferentes ponencias, ángulos que vive el deporte, pues otras partes del mundo, sobre todo aquí en América Latina. Felicito a los integrantes que han convocado a este foro de políticas públicas del deporte en México. Y bueno, pues doy comienzo. Diana, si me puedes ayudar con la presentación, por favor. Les voy a pasar una presentación. Dale, Dianis. Miren, yo estoy convencido que para poder hablar de deporte, primero tenemos que hablar de educación física. En México, la materia de educación física contaba con solo 2 horas a la semana en el nivel básico, que quiere decir primaria y secundaria. A medida que las horas de educación física fueron descendiendo, porque antes había 5, luego 4 y ahora estábamos en 2 horas de educación física, en esa misma medida que fueron bajándole el presupuesto a la materia, en esa misma medida los índices delictivos fueron a la alza, los problemas respiratorios, cardiovasculares, en fin, en materia de salud fueron a la alza. Y pues por supuesto que en materia de educación también presentaron una muy notoria baja en el nivel cognitivo de las y los niños. Dale, Medianis. De tal forma que, pues, lo que yo propuse al llegar a la Cámara de Diputados, antes de hablar de alguna disciplina deportiva, fue fortalecer la materia de educación física. Porque si no damos esta materia de educación física, entonces las niñas y los niños nunca van a entender sus aptitudes, pues, físicas. Y de tal forma, o como consecuencia, van a ser muy complicado que vayan a participar en alguna disciplina deportiva. Aquí en México, francamente, en su gran mayoría se confunden los términos. Luego dicen que es lo mismo educación física, activación física que deporte. No es así. Entonces, lo que yo hice llegando a la Cámara de Diputados y que me tracé como un tema fundamental para el desarrollo social y la vida, un mejoramiento en la vida de México, fue fortalecer la materia de educación física. La educación física, pues, por supuesto que incide directamente en el conocimiento del cuerpo, de la persona, del individuo y sus movimientos. Esto comprende que, pues, los procesos cognitivos a los que la niña y el niño deben de estar abiertos a recibir, pues se vean mejorados. Hay muchas otras temas dentro de la materia de educación física, que no solamente es que descubras tus movimientos corporales, está también aprender a socializar, está también respetar, está por supuesto que, pues, el aprendizaje dentro del aula sea mucho más abierta, mucho más activa. Entonces, un segundo.
Entonces, más horas de educación física significan un mayor desempeño académico y pues el que salgan las y las niños del aula, pues también oxigena la manera de percibir las cosas dentro de la clase. El conocimiento del cuerpo, por supuesto que va a mejorar la autoestima. Hay un desarrollo de personalidad inimaginable en donde hoy por hoy las niñas y los niños de México se encuentran ahogados porque no saben qué es lo que quieren, para qué son buenos. Y ahí es donde incurre el bullying. Hay también una mejora en términos de salud y claro que va a crear buenos hábitos. ¿Por qué? Porque estos buenos hábitos, porque va a haber una manera de que exista, un segundo. Bueno, vamos a continuar con las jornadas. Miguel evidentemente está teniendo unos problemas ahí en la casa, como tenemos todo en esta virtualidad. Ahí Discúlpenme. Es que está acá, mi niño se me acaba de caer. Entonces, la materia de educación física crea muy buenos hábitos. Hay un sentido de pertenencia con la escuela, con el municipio, con el estado y con el país. Las habilidades sociomotrices son fundamentales para la resolución de conflictos. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí es donde, pues, las niñas y los niños realmente socializan con los demás, realmente se apoyan en las destrezas de las capacidades de unos con otros para sacar adelante, pues, alguna competencia que tengan ahí en su materia de educación física. Se previene el bullying, que esto es muy importante a nivel mundial, porque el bullying, francamente, se ha desarrollado, creo yo, o más bien estoy convencido, porque esta materia de educación física aquí en México se desairó, se hizo a un lado. El nuevo enfoque al que yo estoy promoviendo es que la expresión corporal en la materia de educación física se exponencie en su máxima potencia, que la autoestima del individuo también no se quede en el piso, porque luego solamente dando una educación dentro de aula, el niño que no va entendiendo cierta materia, pues se va quedando atrás, se va quedando relegado, y esto motiva a que los otros niños pues le hagan bullying y no sepa el niño para qué es bueno o qué es lo que le gusta. En lo tradicional, bueno, pues los aspectos mecánicos del individuo, del cuerpo de la persona y los aspectos biológicos, claro que vienen a dar un extra a lo que cualquier materia pueda dar, llámese matemáticas, español, lectura y comprensión. Esta materia de educación física es lo que brinda. El objetivo es la comprensión y la conciencia de sí mismo, interiorizar y mejorar la calidad de sus movimientos, saberse expresar mejor, no solamente con el cuerpo, sino poder sus ideas, poderlas estructurar perfectamente bien y, claro, llevar un estilo de vida lo más saludable posible. Nosotros aquí hemos estado tratando de empujar el programa WIñac, en donde, pues, en las aulas o bien en las escuelas se dé prioridad a 6 talleres de formación deportiva, que es ajedrez, atletismo, básquetbol, handball, fútbol del salón y voleibol. ¿Por qué doy a conocer estas
estas 6 disciplinas. Fundamentalmente porque luego no nos alcanza el recurso para dar a conocer todas las disciplinas deportivas que existen ahora. Entonces ahí donde el gobierno federal realmente se pierde. Y yo sé que el deporte es para todos, o cualquier disciplina la puede practicar cualquier persona, pero cuando no existe el apoyo gubernamental, cuando no hay una conciencia de que el presupuesto debe ser enfocado a realmente mejorar las condiciones de vida en el tema de salud y en el tema educativo, en el tema de seguridad, entonces el deporte realmente sale volando, sale sobrando. Pues se construyen canchas y no se organiza una sola reta. Hay gimnasios y tienen años, incluso décadas abandonados. Entonces, es por eso que me aferro a que la educación física primero se brinde desde la escuela para después pasar al tema del deporte formativo. Es muy importante que existan competencias nacionales primero que inicie a nivel municipal interescolar, porque luego se cambió la metodología aquí en México a hacerlo competencias interclubes. Entonces había un jaloneo de niñas y de niños que tuvieran más cualidades a los clubes pues que brindaban más oportunidades o a los clubes que estuvieran más fortalecidos bajo el esquema de un reclutamiento. Y a nivel básico, pues me parece una catástrofe, porque ahí es donde también se desmotivan más a las niñas y a los niños que van a una confrontación deportiva y les va mal. Entonces dicen, no, ¿para qué? Si ellos siempre van a ganar, ellos siempre son los mejores, él es el maestro o la maestra que trae a los atletas ganadores. Entonces, este esquema propuse también se cambiara a una competencia en interescolar. El deporte, por supuesto que el deporte en las escuelas deben de tener suficiente presupuesto para tener su maestro de deporte, no solamente educación física de deporte, contar con equipamiento y con instalaciones acorde a las exigencias climatológicas, porque luego también aquí en México tenemos que en el norte hace un calor y un frío infernal, en el sur no, y nos tratan por igual. Entonces, aquí es donde Miguel, yo creo... ¿Mande? Miguel, perdón, 5 minutos le quedan. Muy bien. Aquí es donde entro arduamente a defender lo que al deportista le corresponde, a la Comisión Nacional del Deporte. Es una pena que en el 2020 le hayan destinado al deporte 2.783 millones de pesos, siendo un año olímpico, y este presupuesto nunca fundamentado o basado en un documento que avale una programación nacional del deporte. Ahora en el 2021 la respuesta fue, bueno, pues la Secretaría de Hacienda nos quiso brindar 2.675 millones de pesos sin tener un esquema, sin tener una visión de aquellos deportistas que van a tener que ir a participar o cumplir con algunos compromisos internacionales para llegar a las Olimpiadas. Dale, Diana, por favor. El deporte es mucho más que las competencias internacionales. El deporte se practica a nivel olímpico, profesional y social. Y este esquema que presenta la Comisión Nacional del Deporte se enfoca solamente en el deporte olímpico. Ha dejado olvidado el esquema del deporte social, y es ahí donde las generaciones y el resto de la población que no practica alguna disciplina deportiva en su nivel o categoría de alto rendimiento se pierde. Bueno, pues esto ha generado que se pierda
un compromiso con la sociedad y que el núcleo mismo de la sociedad se vea fracturado. Dale, por favor, Diana. Adelante, Diana. Ya para concluir, les comento que he peleado mucho para que la Comisión Nacional del Deporte presente un esquema de un futuro, a dónde va encaminado el deporte de México, basándolo en las horas de educación física, dándole esa aportación económica a tener 60,000 maestros de educación física más, y con esto, pues tener niñas y niños que decidan a qué disciplina deportiva quieren practicar y hasta qué nivel, por supuesto, con instalaciones, con capacitación de maestras y de maestros de educación física que los lleven a explorar y alcanzar sus sueños y sus metas. El deporte es el vehículo fundamental para mejorar las condiciones de vida sociales de México. Es cuanto. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel, por su participación. Miguel nos ofreció una mirada del deporte, de la educación física escolar, en torno a un ofrecimiento un análisis, mejor dicho, de las horas en cuanto a la educación física tiene en el contexto escolar, y a partir de ahí de los trabajos que él presenta desde su rol de diputado y desde la mirada del deporte. Evidentemente, esto nos permite pensar, como decimos siempre, el deporte y la educación física, sobre todo distintos paradigmas, ¿no? De distintas miradas. Preguntarnos por la educación física nos permite interpelarnos, preguntarnos qué tipo de educación física queremos, cómo concebimos a la educación física. Y este panel nos ofrece justamente distintas miradas sobre la educación física, distintas miradas sobre el deporte y su llegada hacia la comunidad. En cuarto término, y continuando con este panel de políticas públicas, vamos a tener a dos exponentes de Uruguay, de la Universidad Nacional de la República. Tenemos a Liber Benítez, que es licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional de la República del Uruguay. Es magíster en Derechos de Infancia y Políticas Públicas por la misma Casa de Estudio. Es especialista en Políticas Públicas para la Igualdad por Claxon. Es docente e investigador del Instituto Superior de Educación Física de dicha universidad y es responsable de la línea de investigación de políticas públicas y deportes del Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre el Deporte. Lo va a acompañar Ignacio Cáceres, que es licenciado en Sociología, docente e investigador del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad Nacional de la República de Uruguay. Es docente de la misma Casa de Estudio y es integrante de la línea de investigación de políticas públicas y deportes del Grupo de Estudios Sociales y Culturales sobre el Deporte. Compañeros uruguayos, los escuchamos. Muchas gracias, Fernando, por el espacio. Un placer compartir a nivel latinoamericano y el Caribe esta instancia de trabajo conjunto. Voy a ponerme el cronómetro para intentar cumplir de la mejor manera con el tema del tiempo. Vamos a compartir algunas cuestiones porque está bueno, para que nos va a ayudar a algunas cosas no hablarlas y pasarlas un poco más rápido. Vamos a partir de la base de un proyecto que se presentó en el año 2017 y que tuvo financiación a nivel de la Universidad de la República, la Comisión Sectorial de Extensión y Actividades en el Medio, ¿sí? Este proyecto se presenta en conjunto con el ente rector del Estado en relación a la Organización Nacional del Fútbol Infantil, que es encargado del fenómeno a nivel de todo el país y es una política que se considera una política de infancia que el Estado apoya, y abordó básicamente, y compartiendo quizás algunas inquietudes que planteaban Fernando, Elkin y algunos
los compañeros que nos antecedieron, intentó pensar el fútbol infantil como una política social y cultural, y desde ahí la posibilidad de ir a su historia cultural y social en términos de organización. Por otro lado, pensar procesos de inclusión y exclusión que se dan en el marco de estas prácticas vinculadas a una política estatal en relación al fútbol infantil, y aquellas enseñanzas que en el espacio de la cancha empiezan a emerger cuando hablamos del fútbol infantil. La intención del proyecto fue pensar la conformación del primer observatorio social del fútbol infantil en Montevideo, y en realidad propuso sentar las bases para empezar a configurar ese organismo, esa propuesta en conjunto con los actores políticos y académicos. Por lo tanto, ahí hay como un gran componente de gran significado de la propuesta. Se observaron más de 50 espacios de práctica, los campeonatos nacionales por los que la Organización Nacional de Fútbol Infantil tiene su presupuesto, de las diferentes categorías que participan, que son entre 6 y 13 años de edad, y se sistematizaron los registros de documentos del ente rector a lo largo de toda su historia. La Comisión Nacional de Baby Fútbol regula el fenómeno desde el año 1968, ¿sí? En el que emerge junto a un contexto predictadura, con medidas prontas de seguridad, y donde se sostiene, ¿sí? Vamos a verlo en unas imágenes ahora, pero se sostiene hasta la actualidad como ente rector del Estado, ¿sí? Y a partir de ahí vemos que a lo largo de la política pública, en el eje 2 que presentábamos anteriormente, pudimos ver esta tensión existente en una política estatal que se considera para la niñez, desde los discursos incluso que intentan presentarlo como derecho humano y que sostienen una sintonía con los principios de lo que para los niños se espera dentro de la Convención de Derechos de Niños y otros organismos internacionales. Vemos una tensión que es la que queremos compartir aquí, y la que le da nombre a la presentación, entre la idea del semillero deportivo y la inclusión social, ¿sí? Porque en este sentido aparecen como muchas veces invisibilizados cuando presentamos únicamente a nivel discursivo el fútbol en este caso, pero el deporte en general, como un derecho humano, que en esas prácticas, como decían los compañeros que iniciaron el conversatorio, se dan muchas veces elementos que en nombre de esas prácticas terminan siendo incluso muchas veces corriéndose de los ejes propuestos a nivel de la política. La idea es presentarles algunos datos del fenómeno y por qué definimos esto, y a partir de ahí, con algunas imágenes y datos del observatorio, dejar unas preguntas para la reflexión. Te paso ahí la posta, Nacho. Bueno, muchas gracias, Liber, y gracias por la presentación, Facundo, que no tuve tiempo ahí al inicio de hacerlo. Lo que sucede con el fútbol infantil en Uruguay son muchas cosas. A mí, cuando me toca hablar de este tema, que bueno, lo he elegido como referente empírico privilegiado desde que inicié mi carrera de investigador, es que es prácticamente inabarcable. Y nos encontramos, tanto Liber como yo y otros compañeros, y cualquiera que se quiera enfrentar al estudio de esta temática, con un territorio prácticamente inexplorado, agreste, silvestre, exótico. ¿Sí? Está todo por hacer, está todo por desmalezar, y es algo que yo siempre remarco, que quiero dejar, en claro cuando realizo una intervención al respecto, y más cuando se trata de una exposición ante personas de diferentes países y de Latinoamérica en este caso, porque no es algo conocido, creo, o que no todos tienen presente, por supuesto por la diversidad de temáticas que abarca el tema de deporte y sociedad. Entonces resulta un poco complicado o difícil
hacer una presentación rápida porque son muchas aristas, pero en definitiva lo que es importante que quede claro, o para que todos tengamos al menos una dimensión clara del fenómeno y podamos hacer un mapeo mínimo, estamos hablando de una organización nacional, regulada por el Estado, que tiene la rectoría oficial del fenómeno y que tiene presencia en los 19 departamentos del país. Esto, digo, es único. Es la única federación deportiva en Uruguay que tiene presencia en todos los departamentos. Uno de los dirigentes políticos, el presidente de la ONFI en un momento, hace 2 periodos creo, Alfredo Echandi, lo catalogaba como un fenómeno, lo comparaba a la imagen de un pulpo, ¿sí? que extiende sus tentáculos en todo el territorio del país. Y es una imagen que a veces ayuda como a dar cuenta de esa dimensión, porque realmente tiene un alcance que no tiene, comparación. Hay un total de, más de la 1/4 parte de los niños entre 6 a 13 años en todo el país está incluido, o sea, está fichado en un club, ¿sí? de la Organización Nacional de Fútbol Infantil, que, dicho sea de paso, pie de página, no es la única manera de practicar fútbol infantil en Uruguay. Hay otras maneras, ¿sí? Como por ejemplo, hay otras organizaciones como por ejemplo los campeonatos entre los colegios, ¿sí? o las escuelitas de fútbol, no están contempladas en estos datos. Solo de la órbita de la Organización Nacional de Fútbol Infantil hablamos de que más de la 1/4 parte de los niños de 6 a 13 años en el país están incluidos, están fichados, ¿sí? Entonces, evidentemente es un espacio fértil para que se produzcan muchísimas cuestiones. Ahí teníamos, bueno, en la diapositiva anterior, 28,42%, ¿sí? Ahí abajo se ve el total de niños, ahí incluso por departamento tenemos diferencias, ¿no? Hay departamentos en los cuales hay una captación, la captación es la relación entre la cantidad de niños y niñas entre 6 a 13 años y la cantidad de fichados por un club, ¿sí? Hay departamentos que tienen por debajo del 10% y otros que tienen por arriba del 60%, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de presentar rápidamente estas dimensiones? Es que podamos dar cuenta de la cantidad de cuestiones que están en juego, ¿sí? Además, como dijo Liber, es un fenómeno que no solo se extiende territorialmente de una manera sin comparación con otras federaciones, sino que a través del tiempo. Es algo sostenido, es decir, estamos hablando de una maquinaria que abarca a más de la 1/4 parte de los niños de todo el país, de niños y niñas, ¿sí? Considerando que las niñas son el 7%, nada más del total. Habría que ver cuál es el dato considerando solo los varones. Pero que además de extenderse en todo el territorio, se extiende también en el tiempo, porque desde el año 68, o sea, previo al 68 ya había organización, pero no institucional, estatal. A partir del 68 sí lo hay, y a partir de ahí hasta ahora, ininterrumpidamente, hay una convocatoria masiva de la población en esta práctica. Entonces eso dispara cuestiones de inclusión y exclusión muy poderosas, que nosotros intentamos abordamos mínimamente con este proyecto que, recapitulando, intentó, abarcar o intentó dar cuenta de las dimensiones y los resultados, se dificulta para hacer una inferencia a todo el universo por eso mismo, ¿tá? Entonces, en general los resultados van por ese lado, ¿tá? De identificar las características de este fenómeno y las limitaciones y posibilidades que ofrece su abordaje considerando sus dimensiones. Dale, Liber, si querés. En la diapo esta aparecen como la categoría que vamos a presentar, como algunos elementos que surgen de las observaciones y de los registros del fútbol infantil, y vamos a pasar rápidamente a algunos elementos de esta tensión de semillero deportivo y la posibilidad de pensarlo como política social. Y desde el año 64, que ya se pensaba en la creación de la Comisión Nacional de Baby Fútbol,
la idea del beneficio rentable del baby fútbol aparece presente en la Comisión Nacional de Educación Física, y eso va mutando dentro de la Comisión Nacional de Baby Fútbol después de su creación, pero podríamos poner ahí dos focos fuertes que nos harían pensar que hay elementos que lo llevan más a la idea de semillero deportivo que a la de política de inclusión, y aparecen claramente de la infancia como fundamento, que en su creación, a la mercantilización de la infancia de una máquina confederativa, como decía Nacho, hay quienes lo entienden una federación, cuando en realidad se propone como política social estatal. Sin embargo, dentro de la organización deportiva se nuclea dentro de el deporte federado, en vez de las diferentes miradas que podría tener como deporte educativo, deporte comunitario o deporte de programas especiales, por entenderlo resolutor, como dice la Secretaría Nacional de Deporte, de problemas en torno al plano de lo social de lo que es parte. Y en el último periodo vemos cómo en realidad parece una infancia mercantilizada, en la que los derechos formativos de FIFA llega hasta la propia organización y lleva a discursos como un niño no fichado hoy puede significar una pérdida de dinero mañana, ¿no? Este es el mismo ente rector que propone la noción de la recreación por sobre la competencia, por ejemplo. Y en relación a eso, seguimos como en la línea, y la idea es que este proyecto tenga un anclaje de prácticas también que se ponen en juego. Entonces nos pusimos a pensar en relación a esas prácticas sobre la idea de arena pública que nos permite no solo evidenciar diferentes actores, sino que en realidad en el deporte hay una disputa por los significados, más allá de que aparezca como derecho humano fundamental, ¿no? Entonces algunas preguntas que nos hacíamos era, ¿es posible hablar de una inclusión social desde una política que se propone en el deporte que ya desde la estructura deje gente afuera? ¿De qué forma pensar la enseñanza en espacios deportivos que están producidos a imagen y semejanza de FIFA pueden llevar a pensar una política de inclusión social? O si esa es la única mirada, sería la de semillero deportivo, y si es necesario la cancha, por ejemplo, como otros elementos que poníamos arriba de la mesa para la enseñanza deportiva desde la inclusión social. Dicho esto, porque en los reglamentos, por ejemplo, del fútbol infantil se mide, igual que en la FIFA, hasta el ancho de la línea del terreno de juego que tienen para llevar adelante los partidos dentro de las competencias nacionales. En este marco de implementación... Perdón que te interrumpa, 5 minutos. Perfecto. En este marco se llevan adelante talleres de enseñanza crítica del deporte y conversatorios a partir de lo que el observatorio prefigura como líneas de anclaje para la intervención, ¿sí? Y capaz que como objetivo que nos quedemos de estas instancias que estamos poniendo arriba de la mesa es poder primero desnaturalizar que existe un solo fútbol infantil posible, ¿sí? Es decir, podríamos ver que no solo el fútbol infantil, como llegó a decir incluso a las selecciones uruguayas de fútbol, el jardín de infantes de nuestro fútbol infantil, porque si llegamos a hablar de que el fútbol infantil es el jardín de infantes del fútbol profesional uruguayo, estaríamos hablando claramente de una política privada, porque en realidad los que llegan a la selección uruguaya son muy pocos en relación a los 60.000 niños, más de la cuarta parte de la población de la infancia que participa en estos espacios. Bueno, ahí empezamos a poder visibilizar estas tensiones dentro del fenómeno mismo, y a partir de ahí es que podemos empezar con prácticas concretas en los clubes de fútbol infantil, con talleres de enseñanza crítica al deporte y conversatorios, donde se propone dialogar con los actores que configuran la arena pública, y se promueven espacios para intercambiar con padres, técnicos, académicos, vecinos, intentando superar esta mirada que instala la única posición posible por la posibilidad de pensar la lucha por los significados dentro de esos espacios, para realmente poder pensar ahí algunas cuestiones. Se realizan mapeos colectivos con padres y actores del fútbol infantil. Ahí vemos uno de los dibujos que sale de esas prácticas, donde claramente empiezan a reconfigurarse, ¿no? Quiénes son los que juegan de titular, quiénes están en el banco y quiénes están de tribuna. Usando esa metáfora aparecían algunas cuestiones donde se ubican algunos actores dentro del plano. Esto es simplemente para ver algunos de los trabajos que se vienen realizando. Y para pensar esto de cuál es la imagen, los modelos a seguir que se están poniendo en juego, traje dos elementos que en realidad, dos llamados que está haciendo la Secretaría Nacional de Deporte actualmente para trabajar en las escuelas de iniciación deportiva, donde la imagen que ponen son los de la selección de handball por un lado y los de la selección de rugby por el otro, para esa iniciación deportiva, ¿no? Entonces
nos preguntamos cómo aparece el niño del fútbol infantil. Bueno, aparece sponsorizado, aparece a lo largo de la historia con toda la imagen puesta sobre el cuerpo de la niñez. Y planteamos, como para cerrar ahí, Facundo, con esta, pensar otras miradas y estructuras posibles. Por ejemplo, en lo público, las categorías de 6 a 12 años que están separadas por años para competir, reproducen lo que en realidad en el fútbol juvenil y profesional aparecen, ¿no? O sea, y podremos pensar un deporte que no tenga que ver con categorías y que, como en las imágenes, empiecen a aparecer diálogos con diferentes edades puestas en juego, en diferentes marcos y espacios, porque no necesito el espacio para que sea más, el estadio para que sea más digno. Podríamos darle dignidad a partir de otro montón de valores puestos en juegos que a veces no aparecen con esa idea del semillero deportivo para llegar a primera, ¿no? Entonces, acá un poco la atención, y bueno, con esto ya estamos cerrando, tiene que ver con esto, con pensar que existe la posibilidad de pensar un otro deporte, ¿sí? Dentro de las ideas de la inclusión, pero para eso tenemos que laburar superando nosotros le llamamos ahí dentro del proyecto una falsa oposición entre la idea de política social y deporte, porque en los enunciados mismos quedamos como estancados en esa diferenciación, y en última instancia terminamos reproduciendo valores o lo que denominamos nosotros un ethos deportivo, que para lo que sirve en última instancia es para llegar a ser profesional. No pensamos en los que no llegan a jugar en ese fútbol de primera división. Nada, por ahí un poco compartir la experiencia y el laburo. Quedamos a disposición, y un placer poder compartir esto con ustedes. Bueno, muchísimas gracias, Liber, Ignacio. Nos presentaron un poco esta idea que atraviesa las jornadas y que atraviesa la lógica de la red, ¿no? La de construir conceptos establecidos desde el sentido común, de construir conceptos que la propia carrera, el propio campo de la educación física establece, como por ejemplo el deporte salud, para qué sirve el deporte. Y para eso rescato un concepto que ustedes plantearon, muchachos, que me parece interesantísimo, que es la arena pública, ¿no? Esta tensión entre el semillero y la acción política, esta tensión entre las finalidades, ¿no? Que vimos expuesta a lo largo de todas las exposiciones. También me gustó el concepto de infancia mercantilizada, y bueno, es un poco la idea de la red, ¿no? Desnaturalizar, romper con conceptos establecidos que muchas veces creemos que son de una manera, y a veces hay que jugar con los conceptos, ¿no? Jugar, deconstruirlo y ver qué significado tienen y plantearlos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y por último, y en quinto lugar, lo tenemos a Julián Bernaule. Julián Bernaule es un compañero argentino, un amigo. Es profesor de educación física, es maestro en educación física, es licenciado en gestión del deporte, es maestrando en actividad física y deportes, y es diplomado en gestión universitaria. Todo esto por la Universidad Nacional de José C. Paz de la República Argentina. También es director de una revista académica de ciencias de la salud y del deporte, es coordinador de deporte también de esa misma casa de estudio, y finalmente de la Universidad de José C. Paz es el vicedecano en la carrera de ciencias de salud y del deporte. Julián, muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros, te escuchamos. Facundo, Daniel, muchas gracias a ustedes por la invitación a este espacio. La verdad que es muy grato formar parte de estas jornadas y de saludarlos a todos y a todas. Sobre todo, un gran placer de volver a participar activamente en estas jornadas, que vienen siendo un gran espacio de encuentro con profesionales de alto nivel, de otras casas de altos estudios de toda Latinoamérica y el Caribe. Me toca la última cuestión. La verdad que adhiero a muchas de las cuestiones que se fueron poniendo sobre el debate en esta mesa tan enriquecedora. Y cuando me toca charlar sobre políticas públicas y sistema deportivo,
que es la temática que voy a intentar abordar en esta maestría de los 15 minutos y voy a tratar de ceñirme al tiempo lo máximo que pueda, nunca dejo de mencionar que quienes recorrimos el sistema deportivo en todo su esplendor, y cuando digo en todo su esplendor, me refiero desde compartir los botines con un amigo del barrio para jugar, digamos, hasta integrar un equipo selectivo en otra parte del mundo, ¿no? Es decir, digamos, desde debajo del ombú en la cancha hasta charlando en el avión de vuelta a casa. Siempre nosotros decimos por aquí que crecimos pensando en que todo deporte es político. Entonces, debemos, antes de hablar de políticas públicas y sistema deportivo, por separado analizar ambas cuestiones, más bien de una dimensión o posicionamiento teórico abstracto, para luego integrarlas desde dimensiones más empíricas. Estas cuestiones que voy a compartir rápidamente con ustedes no son solo mías, sino que son de un grupo de estudios de la universidad sobre políticas públicas y el deporte, que se insertan en una asignatura que tiene que ver con el diseño justamente de proyectos y políticas. Entonces, para nosotros es allí donde radica un valor muy potente a la hora de analizar las políticas públicas. Simplemente las políticas públicas son acciones de gobierno. Es una acción emprendida por el gobierno que busca dar respuestas, o bien cómo dar respuestas a la diversidad de las demandas de la sociedad. También pueden entenderse como una herramienta de uso estratégico las políticas públicas, es decir, pueden usarse como un recurso de los gobiernos y un recurso para aliviar problemas nacionales referidos al deporte. Por ello, es sustantivo el ejemplo para nosotros de los balances presupuestarios, es decir, a la hora de definir agenda en rigor del problema relacionado a cuestiones del deporte. El problema no es uno solo, incluso a nivel gubernamental tiene distintas partes, pues entonces una decisión sobre un problema conexo al deporte puede desde el deporte impactar muy fuertemente en otras cuestiones sustantivas a la agenda de ese gobierno, por eso la cuestión de las políticas públicas. Sobre todo ante los flagelos que evidencia este planeta en tiempos más bien posmodernos, fluidos, cambiantes o muy cambiantes. Incluso, como lo mencionaban recién algunos de los colegas que me predecían la palabra, las formas, cuando hablamos de presupuesto, las formas de desgravar, de tributar con base en lo institucional, en aquellas instituciones que patrocinan lo público, que custodian políticas públicas. Hoy, en el mundo, grandes polos productivos están de espaldas a esas cuestiones, las desconocen y se podrían construir una gran cantidad de relaciones sinérgicas en ese sentido. Hablar de políticas públicas también para nosotros implica hablar de la gestión pública. Para mí son dos enfoques para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, tanto las políticas públicas como la gestión pública pertenecen a la toma de decisiones del Estado, ¿no? Ese Estado uno solo que tanto pensamos por aquí, por estas partes del mundo, sinérgico, articulado. Aunque se encuentran en ambos lados de los espectros, no hay una gestión sin política y una política sin gestión. Pues, de vuelta al inicio, todo deporte es político, es cuestión de decisión, ¿no? Como dije al principio, ¿no? Es decir, la relación teoría de las plataformas y los hechos de gobierno han dejado para nosotros grandes casos de análisis de nuestro querido objeto de estudio, el deporte. Por ejemplo, nosotros siempre en la universidad tomamos un hecho histórico por aquí, por esta región, en esta parte del mundo que dejó una política neoliberal no hace mucho tiempo, donde, por ejemplo, trajeron al corredor Usain Bolt, sí, a Usain Bolt, trajeron a Usain Bolt, ¿no? Es decir, recién hablábamos de recursos, de presupuestos, de lo que ello implica, ¿no? En la toma de decisiones. Sí, trajeron a Usain Bolt para correr con el Metrobús, con el metro de nuestra ciudad. Imaginen al corredor y al metro al lado en todo ese evento o supuesto evento deportivo, para instalar supuestas decisiones
sobre el deporte, pero que detrás de ello había relaciones con la obra pública, y fue todo eso el cartel en tal sentido y nada más. O bien, por ejemplo, como lo saben porque fue una decisión mundial, generar una sede olímpica para Juegos Olímpicos de la Juventud, con la cual luego de transcurridos los Juegos no hay ningún nivel de articulación con el pueblo que sea más que nulo en una política pública y sostenible. O bien, lo que por aquí llamamos algunos de nosotros los planes, programas o proyectos de gorros, de banners, de remeras, pero sin capacidad instalada. La política pública tiene, a la luz de nuestros estudios, tiene que generar capacidad instalada, no solamente en los profesionales que promueven el desarrollo deportivo, sino en la comunidad, pensando en la calidad de vida, en el desarrollo integral, pleno y saludable de nuestras comunidades. Es decir, esos planes, programas y proyectos, meras fotos de una realidad alejada del desarrollo deportivo al respecto. Todo ello en una breve síntesis de lo que implican las políticas públicas relacionadas con esto, ¿no? Y respecto del sistema deportivo, lo primero que me gustaría destacar es que el sistema deportivo es algo más que esa juxtaposición de la clasificación de los deportes, ¿no? Cuando en ciclos de posgrado o en determinadas reuniones con actores políticos en la toma de decisión, ponemos en debate estos temas o integramos desde redes esas mesas con los funcionarios, cuando se pone este tema sobre la mesa, siempre se debate, o lo primero que se tiende a debatir es sobre el sistema deportivo, es sobre una mera juxtaposición, si estamos hablando de un deporte de base, de un deporte social, de un deporte de fomento, de un deporte de desarrollo, si es deporte escolar, si es deporte adaptado, o bien si es deporte de alto rendimiento. Vale aclarar, generalmente, estos últimos, lo del alto rendimiento, esgrimen que la razón de ser del deporte del alto rendimiento es social, por cuanto no corresponde debatir si esa categoría de deporte de base, es decir, tomaría más quantum en la decisión de la agenda o si es más importante en el balanceo presupuestario. Personalmente, a la luz de los trabajos, nosotros creemos que todo lo que tenga que ver con una base en lo social, luego propenderá y coadyuvará a desarrollar el resto. Podemos debatir los sistemas asociados a formas geométricas para desarrollar las formas de pensar ese sistema deportivo, pero hay algo que es muy claro a todos los estudios mundiales. Cuando más grande es la base del desarrollo en un sistema, más propende al desarrollo del mismo, ¿sí? Es decir, después podemos debatir cómo de alguna forma distribuir lo presupuestario, pero esa base tiene que ser bien grande. Si eso no es así, no hay una política pública que atienda las cuestiones del pueblo, de lo social. Es decir, me inclino hacia una política pública con fuerte acento en el deporte social, sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos, pero muchos intereses sobre el deporte que se juxtapone justamente hacia el otro lado del polo, que por default son mucho más fácil gestionarlos, es decir, hacer que eso pase, como contaban recién o como veíamos recién, por ejemplo, en las cuestiones tributarias, en lo económico del deporte. No hay sistema deportivo democrático si las decisiones de agenda sobre el deporte no forman parte de las leyes de presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si no se integra esa ley del deporte en lo presupuestario a la pirámide jurídica de las decisiones con rigor de ley y su correspondiente reglamentación, no va a haber un deporte para todos y para todas. Ir encaminando un poco a algunas reflexiones. Hablar de sistema deportivo implica pensar estratégicamente en notaciones ineludibles para asegurar su génesis, no discutir la juxtaposición. Esto que se premura en las mesas de debate a nivel de decisión estratégico cuando se transforma eso en construir un ojo de agenda política y política pública sobre todo. Yo diría casi en un nivel de máximas, de fórmulas, de apotegmas, que puedan construir esa presencia del sistema en una enclave de política pública, que aliente un deporte más democrático, que piense en disminuir desigualdades de cara a su
acceso y permanencia. Recién uno de los colegas cuestionaba esta cuestión del jardín de infantes en el caso del fútbol, un deporte hegemónico. Fíjense que no estoy hablando ni siquiera de un deporte, o por lo menos no centramos el estudio en ello, sino más bien en el sistema, ¿no? Y entonces, si ese sistema deportivo no disminuye desigualdades de cara a su acceso y permanencia, ¿qué pasa, por ejemplo, con los no escolarizados? ¿No? Hablaban de jardín. Bueno, ¿qué pasa con los no escolarizados? Como una idea. Como ideas centrales. El deporte debe ser integrado a un sistema, que el deporte sea un derecho y un contenido. Hace un rato versaban sobre la relación de la educación física con el deporte. Para nosotros, el deporte tiene que ser un derecho inalienable, no transable, y tiene que ser un contenido fundamental para todos y todas. Temas como la identidad de género, la perspectiva de género y la educación sexual integral no pueden estar ausentes en la planificación estratégica de un sistema deportivo. Hay que pensar un sistema que... 5 minutos, perdón. Gracias, Facundo. Hay que pensar, redondeando, un sistema que aliente una amplia gama de beneficios para las personas, las comunidades y la sociedad en general. No un deporte higienista, pero sí un deporte relacionado con la salud, con ese desarrollo pleno, integral, saludable. Otro punto importante es que en esa construcción todas las partes interesadas deben participar en la creación de esa visión estratégica que determine las opciones y las prioridades en materia política, la construcción de cartas abiertas, las mesas de gestión, no solo las federaciones, no solo los clubes, no solo aquellos que toman un punto de partida fuerte en el sistema, tienen que estar representados todos. El sistema deportivo debe promover una participación en los sujetos a lo largo de toda su vida, y no en los momentos en los de máximo rendimiento deportivo. Hay que pensar un deporte para toda la vida. Todas las partes interesadas deben procurar que sus actividades, tanto sean económicas, sociales y hasta medioambientales, como lo mencionaron en algún aspecto, sean sostenibles. La relación del deporte con el medio ambiente no solo radica en las cuestiones de las actividades en la naturaleza, sino pensar esa idea de construcción de una noción de cuidado del medio ambiente a nivel mundial. Y el deporte es una gran potencia para eso y tiene que estar ese enclave en la definición de política pública relacionada al sistema deportivo. Para ir cerrando, las ciencias del deporte, sobre todo las universidades, deben producir información vital a través de la investigación y la extensión académica. Los datos empíricos y las evaluaciones deben sistematizarse para la toma de decisiones. No puede haber toma de decisión en un sistema deportivo sin datos. El desarrollo del deporte debe encomendarse a un personal cualificado, formado profesionalmente. Y si es posible, que los mejores de esa formación estén en la base, no estén arriba, en los espacios selectivos. Los mejores estén en el desarrollo de deporte de base. El deporte debe disponer de espacios, de instalaciones y de equipos adecuados. No solo deben proveerse políticas públicas previo a grandes eventos. Esto debe ser una constante en cada línea vertical u horizontal de las regiones en las que se desarrolle ese sistema deportivo. Y para ir concluyendo, la cooperación tanto regional, de acuerdo a la virtud de cada región, la provincial, la nacional y sobremanera la internacional, es también una de las claves para pensar un sistema articulado y sinérgico. En conclusión, la máxima de las más máximas. El sistema deportivo debe contener propósitos centrales relativos al desarrollo de la paz. Como el deporte también constela en un sistema, no puede estar ajeno, desarticulado del resto de los sistemas que integran la gestión pública, las políticas públicas. El deporte debe estar en la estructura de gestión al nivel de la salud, del trabajo y de la educación. No me quiero extender más de 15 minutos. Muchas gracias y cualquier cosa quedo abierto a consultas. Muchísimas gracias, Julián, por la participación. Repasamos brevemente lo que nos compartió Julián sobre las políticas públicas, sobre el análisis de esas políticas, sobre el análisis del deporte como categorías, y luego que confluyan en una política pública integral del deporte. Nos presentó también esta idea de la inclusión, de la utilización de esas políticas públicas en distintos planes, programas y proyectos.
nos presentó también la idea de un pensamiento estratégico de estas políticas públicas y de la inclusión de colectivos minoritarios. Es una mesa muy rica, es un panel muy rico en los cuales observamos distintas perspectivas y distintas miradas sobre el deporte, que nos atraviesan, nos interpelan y sobre todo nos invitan a reflexionar sobre la educación física del deporte, juntando categorías más tradicionales de análisis con categorías nuevas del deporte. Es por eso que le vamos a dar a cada uno de los expositores un minutito como para que cierren con una idea y quedamos abiertos a alguna pregunta o alguna participación. Vamos a comenzar con Claudia y Elkin, los cuales nos van a hacer una reflexión y una síntesis de su trabajo. Ok, gracias Facundo. Bueno, inicialmente es importante cerrar este panel diciendo que pues, las políticas públicas tienden a ser gestadas precisamente en ese sentido de generar esos vínculos, ¿no?, entre la sociedad civil y el Estado, y de alguna manera ver cómo mediante esas acciones de intervención de esa realidad social pues estamos presentes. En ese sentido, por ejemplo, en el caso nuestro, que es la región del departamento del Meta, tanto la política de deporte, recreación y actividad física se ha instalado, o digamos así, se ha construido a partir de hace 2 años. No existía una política pública del deporte, recreación y la actividad física, y tanto en el municipio como en el departamento, aproximadamente con son 2 años que se crearon las políticas públicas, y en ese sentido es importante también ver que en nuestra zona el deporte es más visto como un deporte competitivo, ¿no?, a través de otros mecanismos de relación, pero no exactamente del deporte social y comunitario, y ese es un poco el papel que estamos haciendo desde la misma universidad, porque es un tema, digámoslo que no nuevo, pero sí una perspectiva fuerte que viene trabajando el Ministerio del Deporte a nivel, sobre todo porque nuestra región, a partir de todo este posconflicto que ha venido dándose y todos estos mecanismos, pues el deporte social y comunitario empieza a irradiar muchos territorios para afianzar precisamente esa idea de trabajar desde un enfoque diferencial, pero también desde la diversidad de culturas, también como un enfoque y una manera de incluir a todos. Entonces, ese elemento me parece que es importante verlo, y también cómo está ubicado el deporte social en esas dos políticas, tanto las municipales como departamentales, y tratar desde la academia de fortalecer. Para nosotros es importante pues la política pública en materia de deporte social y comunitario, que es un poco lo que nos convoca también la red a partir de los discursos que nosotros hemos trabajado y las prácticas que venimos realizando. Gracias, Facundo. Muy bien, Claudia, muchísimas gracias. Excelente, muy enriquecedor lo que han planteado ustedes. En segundo término, lo vamos a tener a Fernando, si nos quiere hacer un comentario, un cierre de lo que expuso. Primeiro, agradecer pelo debate, pela discussão. Penso que é importante a gente perceber o quanto nos diferentes países da América Latina e Caribe o esporte de alto rendimento acaba sendo modelo para esse esporte enquanto direito, esporte enquanto inclusão social. Mas, no nosso caso, a gente buscou pensar como que se materializam as políticas públicas a partir dos recursos públicos que são direcionados. Claro que, num primeiro momento, as políticas públicas tiveram um destaque muito forte no Brasil, voltados para o direito ao esporte, elemento que foi ficado em segundo plano a partir dos mega eventos esportivos, e agora, com a eleição da extrema-direita aqui no Brasil, nas eleições presidenciais de 2 anos atrás, temos novamente um processo em que o direito ao esporte não tem se concretizado, ainda menos, né? Porque a política de direito acaba muito mais acabando com as políticas públicas que vinham sendo realizadas. Então, o cenário no Brasil hoje, em relação à política de esporte, em relação ao direito ao esporte, é um cenário de terra arrasada, de fato, né? E, de fato, não temos mais aí, então, políticas nacionais de esporte sendo concretizadas, e, sobretudo, enquanto direito. Então, agradeço, Facundo, e bom estar aqui nesse momento compartilhando com os irmãos e irmãs da América Latina e Caribe.
Muy bien, Fernando, muchísimas gracias por tu intervención. Bueno, un minutito, Miguel, no sé si seguís conectado y querés comentar. Le contamos a los que nos están escuchando que Miguel tenía una actividad, un compromiso y tenía que viajar. Así que bueno, si no está, vamos a continuar entonces con Liber y con Ignacio, alguno de los dos que quiera hacer un cierre y comentarnos. Sí, nos vamos a dividir 1 minuto cada uno, o menos, lo voy a hacer muy rápido. A modo de conclusión, yo elijo ir al concepto de arena pública, ¿tá? Que también lo trajo Claudia al inicio, porque en general hasta hoy persiste ese, digamos, se le otorga al deporte un lugar subsidiario al lado de otras políticas públicas, otras dimensiones de intervención pública, como puede ser la salud, la educación, pero digo, me quiero remitir a ese concepto porque, y también con todo el marco que dimos del aparato del fútbol infantil en el caso de Uruguay, porque realmente representa o es una herramienta sumamente fértil para concebir el deporte como actividad humana, porque permite concebirlo como un espacio en el cual se puede dar una disputa, se pueden problematizar las cuestiones hegemónicas, y el deporte es un elemento privilegiado ahí, porque es multidimensional y realmente muy potente en su expresión. Entonces, por ese lado, Liber, te cedo la palabra porque así no me extiendo tanto. No, completamente. Eso como punto, y quizás la idea también de extenderlo, como decía Julián, en esto a todos los planos, ¿no? No quedarnos como en tomar, por ejemplo, la fundamentación del deporte en tanto derecho humano, sino poder problematizar incluso eso, lo que se pone en juego cuando hablamos del deporte en tanto derecho humano, porque si no ahí yo creo que ahí hay como un ejercicio que hay que hacer, que es como el de suspender el plano de la gestión para poder ir al plano de lo político, como decía Julián, ¿no? De ir y volver, como en esa posibilidad que nos permite, como decía Nacho, un concepto teórico, para ir y volver a generar nuevas prácticas que nos permitan justamente problematizar lo que se pone en juego cuando decimos deporte. Y no es casual que cuando llegan a la escuela, cuando llegan al fútbol infantil, cuando llegan al deporte de infancia, ya vienen con un sistema conocido. Entonces, eso me parece que es el punto que está bueno reconocer, que si a los 3 años llevo al niño a jugar, a ficharlo al baby fútbol, a los 10 seguramente el fútbol profesional sea un eje de gusto, ahí remitiéndome a Bourdieu, el gusto también se enseña, ¿no? En esto de poder decir, hay cuestiones que comparto plenamente con Julián, el término de que no hay que sacarle lo político del medio, cosa que muchas veces en los discursos internacionales queda como despolitizado el deporte justamente por pretenderlo neutro o pretenderlo a secas derecho humano, y yo creo que en realidad la potencia está justamente en pensar la posibilidad de disputar los sentidos en la práctica deportiva. Muchísimas gracias, Liber, Ignacio. Julián, ¿nos querés dejar una reflexión final? Simplemente tal vez articular o pedir este anhelo de que se profundice en intentar, cada vez que se lo piensa al deporte como objeto de estudio, en la articulación del deporte como un derecho y un contenido, ¿no? Es un tema que es o dice ser objeto de estudio de muchos, pero generalmente cuando uno revisa los papers a nivel internacional, terminan remitiéndose, digamos, en los discursos a una cosa y en las acciones a otra, ¿no? Y después aparecen en los planes, programas y proyectos, propuestas operativizadas como de la escuela al podio, ¿no? Y uno dice, ¿qué nivel de incongruencia? Entonces me parece que pensar el deporte como un derecho y un contenido, como punto de partida inicial para todos y todas, puede custodiar un poco eso. Y sobre todo eso, la articulación muy fuerte con la agenda, con la política pública, con la gestión pública, con cómo se concretiza, digamos, en algún aspecto eso. Y te diría, la tercera cuestión a nivel de articulación, esto de los recursos de quienes emprenden esos procesos, digamos. Si esas personas tienen un nivel de formación altísimo, me parece que puede llegar o pueden llegar a pasar cosas
del orden de lo que nosotros estamos intentando, como bien decía vos, Facundo, y siempre nos marca también Daniel, empezar a deconstruir, a pensar nuevas ideas al respecto de eso, ¿no? Porque, digo, me aferraba mucho a lo que mencionaban los compañeros de Uruguay, esto del jardín de infantes del fútbol, y eso se reproduce en muchos deportes, por aquí, en las prácticas, y a veces, cuando discutimos con actores que están en esa arena, en esa lucha, puja, en esa digamos, en esa pelea, ¿no? No solamente académica, sino también política, que a veces no podemos hablar de la escuela al podio. A veces el deporte nos permite cruzar una avenida, pasar de una región a la otra, pensar en interculturalidades, digamos, es mucho más que eso y a la vez es menos que un podio, digamos, ¿no? Me parece que por ahí habría que empezar en esa triangulación, tal vez a empezar a construir la idea de éxito, de qué es ganar, qué es perder, cuánto enseñan a perder, digamos, las escuelas deportivas, cuánto está eso en el sistema deportivo y la construcción de los valores del deporte, ¿no? Porque también hay mucho intrusismo, me parece que se le agregan valores al deporte que el deporte no tiene y que también hay que un poco limpiarlo a eso desde la academia. Básicamente eso, digamos, para articular un poco todo. Muchas gracias, Facu. Bien, muchísimas gracias a todos los expositores. Hemos recorrido un camino muy interesante. Sabemos que estamos pasados de tiempo, pero me parece que ameritaba este panel tan rico, tan interesante, y que confluye en lo que nosotros pensamos en la red. Justamente pensar en políticas públicas es pensar en el bien común. Es pensar en deconstruir conceptos, es pensar cómo llegamos a la mayoría, cómo hacemos, como decían algunos expositores, visible a esas personas que quedan ocultas, que quedan invisibilizadas, y cómo podemos justamente dar a conocer la palabra de los actores, como muy bien nos planteaban Claudia, Elkin y el resto de los participantes. No hay preguntas para hacer, pero sí tenemos una intervención. Es un placer presentarles a Daniel Zambaglione, que es el presidente de nuestra red, de la Red Latinoamericana de Deportes Sociales para la Inclusión, y que nos va a compartir unas reflexiones. No, gracias. No, cortito, porque yo pensé que habían preguntas. Si hay preguntas, prefiero guardarme, pero si no hay, aprovecho para una cuestión. Lástima que no está Miguel, el compañero de México, porque yo tenía algunas dudas que me han surgido a partir de su reflexión. Noté como que hay cierta naturalización de la educación física y una especie de panacea del deporte. Como que el deporte todo lo puede, todo lo cura, todo lo sana, sirve para salir de la droga, sirve para salir de la calle, sirve para curar enfermedades, y a veces el deporte es otra cuestión. A mí me pareció que la posición quedó muy, muy bien asentada en cuanto a que tiene que ser el deporte una cuestión de política pública, no me cabe duda de eso, que no puede estar despolitizado el deporte, y muchas veces las políticas de derecha, generalmente las políticas de derecha, lo que hacen es, a través de una política pública, despolitizan el deporte, porque lo que hacen es banalizarlo. Es decir, hago más competencias, hay mayor cantidad de niños participando y niñas, y solamente son números que se reflejan de una manera cuantitativa, cuando en realidad la profundidad de lo que es el deporte a la cuestión cultural, hablo ante antropólogos, y saben a lo que estoy hablando de esto, hablo ante profesores que estudian las cuestiones culturales, tiene que ver con otras cuestiones. A mí me preocupa la naturalización de la educación física también como algo que es bueno. Escuché hablar del bullying. Yo creo que muchas veces en las clases de educación física es cuando más se produce bullying, porque es una ideología del deporte triunfalista, el gordo o la gorda, el chueco o la chueca, el petizo que no puede jugar al básquetbol, etcétera, etcétera. Entonces, digo, ¿quién no ha sufrido bullying de acá por no ser bueno en las prácticas deportivas que la educación física, con las mejores intenciones educativas, nos fueron formando? Lo que pasa es que según las políticas de Estado, son las educación física que tenemos. Según la formación de los que estamos formando nosotros, a futuros docentes, también son después los productos que tenemos. Según el recorrido histórico de la educación física que tenemos en cada país, son los resultantes que después tenemos en el presente. Mi preocupación es solamente caer en la panacea, que el deporte todo lo puede, caer en la naturalización, que la educación física es buena, sana, incolora, inolora, insípida, incipiente, y no es así.
sino que hay que desarrollarlas, hay que pensarlas, hay que criticarlas. Lo que sí les digo, compañeros, es que en Latinoamérica los partidos de derecha siempre tuvieron una mirada particular sobre el deporte, que no fue justamente la social, y los partidos de izquierda, los partidos peronistas, los partidos más tirados a la cuestión socialista, tienen la mirada del deporte como una cuestión básica de derecho, básica para el usufructo, para el goce, para el placer, no para el triunfalismo, fundamentalmente para el goce y para el placer. Simplemente no quería dejar pasar esto porque es la idea que tiene la red latinoamericana en esta mirada al deporte social. Muchas gracias. Muy bien, Daniel, perfecto. Lo tenemos a Elkin también que nos quiere hacer un comentario final. Perfecto, gracias Facu. Simplemente adherir, yo creo que casi todos adherimos a esa posición. Yo creo que ni el deporte es un asunto apolítico, ni mucho menos los estudios o quienes nos dedicamos a generar investigaciones desde la academia, hacerlo desde una neutralidad banal. Me parece que ese no es nuestro papel ni mucho menos nuestra responsabilidad, es mucho más activa y en ese sentido creería que no podemos dedicarnos, sobre todo en el marco de estas realidades tan convulsas, a ser ajenos a esas necesidades. Entonces, no policy makers por hacerlo, no estudios por hacerlo, sino todo lo contrario, pensar que hay muchas necesidades y que incluso esa realidad es menesterosa frente a nuestras capacidades. Entonces, a ir completamente y de nuevo extender nuestro agradecimiento para con todos y bueno, un abrazo. Muy bien, Elkin, muchísimas gracias. Y sí, como para ir cerrando el panel tan rico, ¿no? Me parece que estas cuestiones nos invitan a tomar posición. Nosotros creemos desde la red que tenemos que tomar posición y hay que hablar desde un lugar epistémico. Y ese lugar nosotros creemos que es esto que decía Daniel, una mirada desde el sur, una mirada propia, lejos de esos planteos hegemónicos del deporte, lejos de esa mirada impoluta del deporte y construir una nueva categoría. Muchísimas gracias a la Red Latinoamericana de Deporte Social para Inclusión por esta posibilidad, por compartir y disfrutar de este hermoso panel. Muchísimas gracias a la gente de la UNACH, muchísimas gracias Raciel, Maribel, el querido Juan Pablo por la participación y los dejo a ustedes para ir cerrando. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Facundo, a ustedes por la invitación. Muchas gracias, gracias. Muchas Facundo. gracias. Felicitaciones a todos. Bien, Creo bien. que nos merecemos un aplauso todos. Gran panel. Bien, vamos a continuar con la pausa activa. La vamos a hacer únicamente de 3 minutos a cargo de la maestra Dania Merari-May y a las 5:30 iniciamos con el siguiente panel de deporte y género. Si nos acompañan. Gracias, maestra. Hola, ¿qué tal a todos? Espero que se encuentren con toda la actitud y si no, les invito a que nos pongamos de pie para realizar nuestra pausa activa. Vamos a comenzar. Vamos a realizar ejercicios de movilidad. Vamos a comenzar con cabeza arriba abajo por 8 tiempos. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo lado y lado. De manera suave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio, vamos a llevar nuestros brazos completamente en modo circular hacia enfrente de manera suave. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo hacemos hacia atrás. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Cambio, vamos a llevarlo hacia afuera y hacia arriba. Hacia afuera y hacia arriba. Muy bien. Siete, 8. Muy bien. Cambiamos y lo llevamos al frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cambio, vamos a hacer flexiones laterales de manera suave. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Cambio, vamos a girar nuestra cadera hacia cualquiera de los dos lados. Y cambiamos hacia el otro lado. Paramos y vamos a mover de manera lateral, a separar nuestra pierna. 3, 4, 5, 6, 7, 8. La otra pierna, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vamos a hacer nuestro penúltimo ejercicio. Llevamos rodillas hacia arriba. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hacemos nuestro último ejercicio llevando talones hacia atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nada más terminamos con 2 respiraciones profundas. Inhalo. Exhalo. Y una vez más, inhalo. Y exhalo. Muy bien, eso sería todo. Muchas gracias, Mai. Tenemos 4 minutos para iniciar. Voy a hacer un pase de lista de los participantes. La doctora Marisol, lo que ya está conectada. Diego Gervasini, Federico Weinstein, Marcelo.